Shalom Aleichem, Shalom Ubrajot, que nuestro Abacadosh, Yahu Sabaoth y su majestad, nuestro amado Rey, Yahushua Hamashiach, te bendigan y te guarden en esta noche, nuevamente con un nuevo directo a través de nuestro perfil. Y hoy, en este momento, vamos a estar conversando sobre pastores y pastoras en la Biblia hebrea, en el Tanakh, y que esta función pastoral es la que luego va a ser tomada por el cristianismo para crear una función extraña al contexto hebreo. Quiero explicar esto para que nos demos cuenta que hay una diferencia notable entre pastores cristianos y pastores de Israel. Son dos cosas totalmente contrarias. No es lo mismo, no se trata de lo mismo. Y que el título de pastor en el cristianismo en realidad no tiene validez desde el punto de vista de la halajá, desde el punto de vista de la Torá, de Yahu y de Israel. Así es que vamos primeramente a unas breves palabras de oración, buscando la guía y la dirección de nuestro Abacadosh, Yahu Sabaoth, y de el Ruach HaKodesh. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam, bendito eres, oh Yahu, soberano Rey, Melech del Shamaim y de la tierra, o Avinu Malkeinu. En esta hora pedimos su dirección, su guía, su inspiración a través de su Ruach HaKodesh en la exposición de este importante, necesario tema. Así es que pedimos que sea usted el que hable, oh Avinu Malkeinu, y no el hombre. Que sea usted poniendo palabras suyas en mi boca, que sea un instrumento para llevar su dabar, para llevar su palabra, no la mía. Que no sean mis propios conceptos los que yo vaya a transmitir, que no sean mis propias ideas, sino que sean las ideas suyas, oh Abacadosh, Avinu Malkeinu. Bendice las personas oyentes grandemente. Hoy dales una gran bendición a través de este conocimiento para que sus vidas sean conforme a su voluntad. Por su nombre santo, Yahu Sabaoth, y por el nombre santo de nuestro amado Rey, Yahushua Hamashiach. Amén. Bien, mis amados, bienvenido Orlando, que nuestro Abacadosh te bendiga y te guarde. Gracias por estar aquí con nosotros, compartiendo este momento, esta enseñanza. Pastores y pastoras. Hoy tenemos el oficio de pastoras de iglesias cristianas. ¿Tiene esto algo que ver con la Torá, con el Tanakh? ¿Tiene algo que ver con los mandamientos del Eterno? ¿Existen pastoras en el sentido cristiano en la Biblia hebrea? O también en los escritos griegos, ¿existe ese tipo de ministerio, como le dicen? ¿Existe eso? Definitivamente puedo decir con toda seguridad que no existe. Segunda pregunta. ¿Existe en la Biblia hebrea función pastoral entendida desde el punto de vista cristiano, lo que es un pastor cristiano, un pastor de iglesia cristiana, de iglesia evangélica? ¿Eso existe en el Tanakh o existe en los escritos griegos? La palabra es no existe. Eso no existe. Esa es una creación muy posterior. Y vamos a ir dialogando y
argumentando, y ustedes no me vayan a creer a mí, por favor, no me vayan a creer. Ustedes investiguen por diversas fuentes para ver si lo que yo les estoy diciendo acá corresponde con la verdad. Eso es lo que tienen que hacer. Ese es el deber de ustedes, hacerlo. Documentarse, investigar. Bienvenido, Jaime. Nuestro abacados te bendiga y te guarde. Esto es un tema de mucho impacto y muy controversial. Así es que, bueno, primeramente tenemos que saber qué es un pastor en Israel. Aparte de la función del pastor de ovejas, el que pastorea rebaños, el que está al frente de un redil de animales, tenemos que en el Tanakh se habla sobre los pastores de Israel. Bienvenido, Marcio, que nuestro abacados te bendiga. Entonces tenemos que hay incluso una exhortación de parte de Yahú contra los pastores de Israel. Una palabra, una davar en la boca de los profetas contra los pastores de Israel. Pero ¿quiénes eran estos señores? ¿De qué se trata? Es una profesión, es un oficio. ¿De qué se trata? Gracias, Claudia, por este. Me gusta que nuestro abacados te bendiga y te guarde. Una gran mujer, valiente, esforzada, que está haciendo un trabajo en su nación para llevar el conocimiento de la davar. ¿De qué se trata? ¿Quiénes son los pastores de Israel? De acuerdo a el Tanakh. De acuerdo a el Tanakh, ¿quiénes son los pastores y cuál es la función del pastor? Bueno, le voy a decir una cosa. Los pastores en Israel son sus autoridades constituidas. Son los gobernantes del pueblo son los pastores. Porque en todas las naciones existen gobernantes, personas que tienen responsabilidades de gobierno, responsabilidades administrativas de gobierno. Son personas investidas de poder y autoridad para gobernar la nación. Esos son los pastores. Es como decir, por ejemplo, un ejemplo poco lejano, que no es exactamente igual, pero más o menos puede darnos una idea de cualquier nación de la tierra. Vamos a poner alguna como ejemplo. México. México tiene unas autoridades, tiene un presidente, tiene unos diputados en el parlamento, tiene unos alcaldes, tiene unos gobernadores. Esos son los pastores. Esas personas, esos gobernantes son los pastores de México. Es más o menos, esa es la idea. La idea en Israel es esa, que los gobernantes de la nación son los pastores de la nación. ¿Ya? Entonces, la labor pastoral en Israel no está asociada a tener una feligresía. No está asociada a tener una feligresía sentada en una banca y entonces el pastor con la Biblia da un mensaje de 1 hora y entonces invita para el próximo culto. Y cada quien se va a vivir su vida allá y cotidianamente como quiere vivir. Eso no existe. Eso no existe en el Tanakh. Pero lo tremendo es que cuando vamos a ir a los escritos griegos, mal llamado Nuevo Testamento, allí tampoco existe. Lo vamos a probar para que usted vea. Lo vamos a probar para que usted vea que ahí no existe tampoco eso. Ese tipo de pastores cristianos, pastores evangélicos, pastores denominacionales, eso no existe en los escritos griegos. Hay una confusión en cuanto a eso. Pero para eso nosotros tenemos que revisar la historia. Irnos por el mapa de la historia para saber cómo llegaron a existir este nuevo concepto de lo que es un pastor. Bienvenido, Sendas Antiguas, que nuestro abacados te bendiga y te guarde. Bien, entonces, repito que los pastores que nombra el Tanakh
son de dos tipos de pastores. Los pastores, primeramente, que se nombran sobre los rebaños, sobre las ovejas, sobre las cabras que hacen, como digamos, trabajo pastoril, que dan pasto, que proveen pasto para las ovejas, y de ahí viene la palabra pastor. Bienvenida, Graciela, que nuestro abacados te bendiga y te guarde. Esa es la primera que se señala, que tiene que ver con una actividad laboral. Lo segundo tipo de pastor que se nombra en el Tanakh son los gobernantes. El primer pastor es el rey. El rey es el primer pastor. Y luego vienen los que ejercen funciones, por ejemplo, como los ancianos. Los ancianos del pueblo, por supuesto, que son autoridades de la nación. Cuando se habla de los ancianos, bien sea en el Tanakh o bien sea en los escritos griegos, no se está hablando de personas que tienen ministerio evangelístico, ministerio de escuela dominical y cosas así. No se está hablando de eso. Se está hablando de autoridades políticas, de personas que ejercen funciones administrativas de gobierno sobre un pueblo concreto que tiene unas leyes, que tiene una constitución, y ellos constituyen el gobierno de la nación. Eso es lo que es los pastores. Esos son los pastores de Israel. Por ejemplo, los que hacían funciones judiciales, sacerdotes, porque los sacerdotes al mismo tiempo también eran los jueces, eran los magistrados de los tribunales. Y luego vamos a explicar en un directo aparte sobre las diferentes funciones que cumplía el templo, porque los pastores, como autoridades, ellos tenían como centro del poder de la nación el templo. El templo era el centro del poder. Entonces, cuando está hablando en el Tanakh, el profeta, el Nabí, está hablando contra los pastores, no está hablando contra pastores eclesiásticos, sino contra las autoridades del pueblo. Qué bien, Susana. Nuestro abacados le bendiga y le guarde. Bienvenida. Entonces, allí no hay pastores eclesiásticos y denominacionales en el Tanakh. Pero cuando nos vamos a los escritos griegos, nos vamos a encontrar que también se señala, hay personas que tienen responsabilidades en el pueblo y son señaladas con estos títulos: pastor, anciano, presbítero, obispo. ¿De qué se trata? Se trata de pastores eclesiásticos denominacionales. Es que en los escritos hebreos ahí se comenzó el trabajo o el oficio de pastores de iglesia, tal y como los conocemos hoy día. Se comenzó allí eso. Allí fue que surgió el ministerio pastoral cristiano evangélico, cristiano católico. Eso surgió allí en los escritos griegos, mal llamado Nuevo Testamento. La respuesta es no. Allí no hay ese tipo de pastores. Allí no hay ese tipo de pastores. Por eso es que cuando nosotros nos vamos a Primera de Timoteo, nos vamos a conseguir una palabra, mis queridos Jajín, mis queridas Jajayot. ¿Vio? Rab Shaul, dirigiéndose a Timoteo, le da unas orientaciones, unos consejos, unas directrices. Y dice: los ancianos que gobiernan bien. Los ancianos que gobiernan bien. Primera de Timoteo, capítulo 5,
verso 17. Por favor, váyase usted allí. Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 17 al 25. Fíjese usted cómo dice. Dice de esta forma: los ancianos que gobiernan bien, así se introduce, los ancianos que gobiernan bien. ¿Cuál es la función del anciano aquí? Según la entrada, la forma como está entrando el texto. Ahí no dice los ancianos que predican bien en el púlpito. Los ancianos que llevan lindos, bonitos, tiernos y estremecedores mensajes de escuela dominical o de culto semanal. Ahí no habla de eso. Ahí dice los ancianos que gobiernan bien. ¿Y por qué se habla de los ancianos? Porque usted tiene que saber que Israel es una nación. Y como nación tiene unas autoridades y las autoridades son los ancianos. ¿Y qué constituyen los ancianos? Los ancianos constituyen una especie como de asamblea nacional. Los ancianos son una especie de tribunal supremo de justicia y al mismo tiempo de asamblea legislativa. Eso es que son los ancianos. Entonces, vamos a decirlo desde otro enfoque para que se entienda un poquito más. Los ancianos que ejercen bien sus funciones de gobierno. Mire cómo lo voy enfocando ahora. Los ancianos que ejercen bien sus funciones de gobierno. Cuando se dice gobiernan, tenemos que entender que es obvio que hay un gobierno. Porque si dicen gobiernan, es porque hay un gobierno. Correcto, hay un gobierno. Bienvenido, Juan. Dios te bendiga. Hay un gobierno. Entonces, si hay un gobierno, ese gobierno tiene que estar sobre. Ese gobierno tiene que estar sobre. ¿Sobre qué? Sobre un pueblo. Sobre un pueblo está el gobierno. No veo esos me gusta. ¿Qué pasará por allí? Ajá. Como que esto como que está lleno de pastores acá. Entonces, vamos a ver, el gobierno es concretamente sobre un pueblo. Ahora, lo que quiere decir que si es sobre un pueblo, el pueblo está bajo un gobierno. También podemos interpretar entonces que hay unos ancianos gobernantes y también hay unos gobernados. Hay unos gobernados. Entonces tenemos tres cosas. ¿Cuáles son las tres cosas? 1, gobernante. 2, gobierno. 3, gobernados. Gobierno, gobernante, gobernados. ¿Y qué significa gobernado? Cuando un pueblo es gobernado, ¿qué significa? Que hay unas leyes. Hay unas leyes. Por eso es que cuando llega Ras Shaul a la comunidad del reino de Israel establecida en Jerusalén, porque eso era lo que era una comunidad del reino, una comunidad del pueblo de Israel. Con sus autoridades, cuando él llega, Pedro le dice, fíjate hermano, cuántos miles de judíos han creído y todos son celosos por la ley. ¿Por qué? Porque la ley era el instrumento jurídico legal de los ancianos para gobernar al pueblo. ¿Con qué gobernaban los ancianos? Bienvenida, María Dolores. Dios te bendiga y te guarde. ¿Con qué los ancianos ejercían sus funciones de gobierno? Pues con la ley. Con la ley. Y entonces ellos tenían que estar pendientes que el pueblo estuviese viviendo conforme a la ley. Y si alguien fallaba, inmediatamente el gobernante tenía que aplicar los correctivos inmediatos sobre esa falla para que el pueblo anduviera en santidad y justicia. Eso no es lo que ocurre en las iglesias cristianas evangélicas.
Porque los pastores cristianos evangélicos no gobiernan ni su casa siquiera. Ni su casa, no gobiernan ni siquiera su mujer. Ni siquiera su mujer la gobiernan. Bendito sea el nombre del Eterno. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Bienvenido, Ruby. Que nuestro Abacados te bendiga y te guarde. Entonces, un pastor cristiano evangélico le dice a una persona, mire, usted no haga esto. Y esa persona le responde, le dice, métete en tu vida privada, no te metas en la mía. Ocúpate de predicar y ora por mí para que yo deje de hacer lo que estoy haciendo. No es la forma como está especificado que un gobernante tiene que ejercer sus funciones administrativas de gobierno. No. Y las personas están sujetas, por eso dice, está sujeto. Sujetaos a vuestros pastores. La sujeción al pastor significa la obediencia. La sujeción al pastor es la obediencia al pastor. Obediencia. Y la persona que no se sujeta al pastor, que es desobediente al pastor, lo que está es infringiendo las leyes, porque ¿con qué gobierna el pastor? Con las leyes. Con las leyes. Esa persona está en desobediencia frente al Eterno. Está en rebelión. Entonces no podemos hablar de que hay funciones de gobierno en las denominaciones eclesiásticas donde todo el mundo anda como le da la gana. ¿Por qué? Porque esas son instituciones democráticas. Repito, son instituciones democráticas. Mientras que el pueblo Kadosh no es democrático. El pueblo Kadosh no es democrático. Es un reino y sus miembros no son feligreses, son súbditos. Y la palabra sud significa que están sujetos, por abajo, están sujetos. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, tanto en el Tanaj como en los escritos griegos es la misma figura del anciano gobernante. ¿Y qué pasa con las pastoras? ¿Hay pastora por acá? ¿Hay alguna pastora cristiana evangélica? Perdona, no es mi ánimo herir tu sensibilidad ni ofenderte. Pero las únicas pastoras que aparecen en el Tanaj son pastoras, pero de ovejas de 4 patas. No de hombres. No. No de hombres, no de personas. La mujer no puede ejercer autoridad sobre el varón. Porque el varón es la cabeza de la mujer, significa que es la autoridad sobre la mujer. Y el Mashiach es la autoridad sobre el varón. De manera que cuando las cosas se invierten y la mujer se coloca como cabeza, entonces se invierten los papeles. ¿Por qué se invierten los papeles? Porque entonces Mashiach pasa a ser la cabeza de la mujer y no la del hombre. Y la mujer es la cabeza del hombre entonces cuando hay pastora. Ahora tú me dices, pero ¿hay estados de excepción? Sí, hay estados de excepción donde una mujer históricamente en Israel ha ejercido la labor de pastor, de autoridad sobre toda la nación. Es el caso de Débora. Es el caso de Débora. Débora fue gobernante de Israel. Gobernante de Israel. Ahora, ¿cómo se llama eso? Se llaman estados de excepción. Fíjese cómo se llama. Se llaman estados de excepción y están contemplados en la legislación. Acuérdense que los mandamientos alágicos, los mandamientos toráticos, ellos constituyen un sistema de gobierno. Entonces, como sistema, tiene recursos para, en casos de emergencia,
En caso de emergencia, se recurre a un recurso legal especial para ese caso de emergencia. Eso se llama jurisprudencia, para caso de emergencia. Pero no es la voluntad perfecta del Elohe. De hecho, hay una crítica en los profetas cuando le dice a Israel, tus gobernantes son mujeres. ¿Vio? Tus gobernantes son mujeres. Le agradezco que ustedes busquen toda esta información, todas estas fuentes, mis queridos Jajín, mis queridas Jajayot. Entonces, estados de sección no es para establecer un ministerio pastoral de la mujer en el sentido como lo conocemos hoy en las denominaciones cristianas evangélicas. No, no es para eso. Recuérdese que estamos hablando son de autoridades del pueblo. En el caso de Débora, Débora es una gobernante nacional. Ella es la cabeza del gobierno nacional en un momento de crisis, un momento de emergencia. ¿Por qué? Porque ningún hombre ejercía. Hasta el rey estaba tan lleno de timidez, de miedo, de temor, que no se atrevía a salir a la batalla contra los enemigos. Y tuvo que ella, dice, se levantó como una madre se levantó para asumir la responsabilidad que le tocaba a los hombres. Así es que cuando hay momentos de emergencia nacional en Israel, entonces hay una jurisprudencia. Y esa jurisprudencia se apela a esa jurisprudencia. Por ejemplo, tenemos comunidades del reino en Argentina, por poner una cosa. Tenemos varias comunidades, pero los hombres no ejercen funciones de gobierno. Están allí apáticos, están como allí dormidos, no ejercen. Entonces, ¿qué hay que hacer? Entonces el Eterno dice, bueno, hay que recurrir a la jurisprudencia. En un momento como ese, entonces una mujer asume por los hombres. Pero no es el estado perfecto. El estado es que el hombre sea el que ejerza las funciones administrativas de gobierno. Muchísimas gracias, por eso me gusta. Que nuestro Abacados les bendiga y les guarde. Entonces, donde no hay situaciones especiales, no se justifica que se recurra a eso. Por ejemplo, el ministerio pastoral de la mujer en la iglesia cristiana con relación a la Torá es totalmente ilegal. Total y absolutamente ilegal con relación a la Torá. Esto no quiere decir que las mujeres no tienen responsabilidades administrativas en el gobierno. No, sí las hay. Por ejemplo, hay las diaconisas. Vamos a estar explicando de qué se trata las diaconisas, que son funcionarias que tienen que ver con la administración, el servicio administrativo, que está ligado a las actividades sociales. Y también hay la función de anciana también. Así como hay ancianos, hay ancianas también que les toca gobernar sobre la población femenina. Como dice Rachaul, las ancianas que enseñan a las mujeres jóvenes a estar sujetas a sus maridos. Entonces, no es única y exclusivamente enseñar eso, no. Es cumplir toda una labor pedagógica y andragónica. O sea, educación para mujeres jóvenes y educación también para mujeres adultas. Labor de la mujer, es lo que se llamaría un magisterio, el magisterio de la mujer para ir formando mujeres. Y esto lo vamos a explicar mucho sobre este trabajo educativo. El trabajo de la mujer. El rol de la mujer en la sociedad del reino. Mis queridos Jají, mis queridas Jayos, ¿cuánto están despertando? O sea, oye, esto es tremendo. Entonces vamos a tener que empezar a reaprender. Tenemos que ir desprogramándonos de todo eso que nos enseñó la tradición para comenzar a aprender desde el principio. Para levantar pueblo del Eterno en nuestras tierras, en nuestro continente. Así es que muchísimas gracias. Gracias por estar acá con nosotros
Gracias por seguirnos, gracias por dedicar un tiempo, toma nota de todo esto, escucha este vídeo una vez, 2 veces, 3 veces. ¿Por qué? Porque ahorita tenemos una gran responsabilidad, que es el convocar a todas aquellas personas que optan por el modelo del Eterno, por el modelo de los mandamientos de la Torá, convocarlos para ir organizando las comunidades del pueblo, para ir organizando las comunidades en los diferentes países de América. Tenemos un libro en PDF. Se titula El rol de la mujer en la sociedad hebrea. Escucha cómo se titula: El rol de la mujer en la sociedad hebrea. Puedes solicitarlo a nuestro número de WhatsApp, que ves aquí arriba en la portada de nuestro perfil de Facebook, o si no, de YouTube. Muchísimas gracias por tu atención. Aquellas personas que quieren solicitar nuestra Biblia, la Biblia K2 israelita, la Biblia Raíces Hebrea, de esta manera sepa que están aportando y contribuyendo para este trabajo, para que este trabajo cada día crezca, se fortalezca y vaya llevando luz a todas las naciones de la tierra. Shalom Aleichem, Shalom Ubrajot.